Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me diste que hiciese. Versículos como este nos dan una introducción a los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, como hemos dicho, son biografías de Jesucristo. Son las buenas noticias de que Jesús vino, y cuando Él vino, vino con una misión. Él sabía muy bien cuál era esa misión. Él tenía la magnífica obsesión de completar todo el trabajo que su Padre le había encomendado. Fechamos la historia desde antes de que Él viviese y después que Él vivió, porque Él logró completar las obras que su Padre le encomendó que hiciera. ¿Cuáles fueron las obras que Jesús completó? Esta es una buena pregunta, por supuesto. Cuando Él dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, porque he terminado las obras que me diste que hiciera, ¿cuáles fueron esas obras? Ciertamente su muerte en la cruz fue una gran parte de esa obra, porque ocupa muchos capítulos en la narrativa de los evangelios. Pero eso no fue todo lo que Él hizo. También nos demostró la vida como puede vivirse si estamos relacionados con Dios como debe ser. Esto significa entonces que al considerar el ministerio de la vida de Jesús, usted debe buscar su ministerio de redención, esa muerte en la cruz y todo lo que eso significa. Pero también observe el ministerio milagroso de Jesús. Entre esos ministerios está el ministerio de sanidad, que incluye no solo salud física, sino también salud espiritual. Cuando esa mujer en el pozo nació de nuevo, cuando Zaqueo vio su vida cambiar, cuando estas personas llamadas pecadores experimentaron la regeneración, eso también fue sanidad. Eso es lo que podríamos llamar sanidad espiritual, que con mucha frecuencia lleva a la sanidad física y también emocional. Pero todo esto es el ministerio milagroso de Jesús, y cerca de 1/3 de la narrativa de los evangelios nos habla del ministerio milagroso del Señor Jesucristo. Cuando usted lea esos evangelios, y todavía estamos en la introducción, por cierto, especialmente cuando lea el evangelio de Marcos y usted note u observe el ministerio milagroso de Jesús y el ministerio de curación, note el énfasis que hace especialmente el evangelio de Marcos en el exorcismo. Y aquí es donde es importante su convicción sobre quién es Jesús y lo que fue Jesús. Es muy importante cuando le vemos echando fuera demonios. Dirá usted al leer la narrativa de los evangelios y leer sobre los exorcismos que Él hizo, bueno, si Él regresara hoy, Él aprendería mucho más de eso, de lo que Él sabía hace 2000 años. Si usted entiende realmente quién era Él, Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Si Él era todo eso, entonces usted no puede decir que Él no sabía lo que estaba haciendo hace 2000 años, y si regresara hoy haría algo diferente de lo que hizo en aquel entonces. Pero al leer los evangelios, no lo ignore y no se pregunte de qué se trata todo eso. Esto representa una gran realidad. Hay una guerra espiritual, realmente. Hay un mundo espiritual. Y el Nuevo Testamento nos dirá los aspectos de ese mundo espiritual. En ese mundo espiritual hay buenos espíritus y malos espíritus, y nosotros debemos probar los espíritus para saber si son de Dios. No nos debemos abandonar ante cualquier espíritu que pueda estar en el mundo espiritual y llamarlo de parte de Dios,
solo porque es un fenómeno espiritual. La Escritura nos dice que existe el poder de Cristo, el Espíritu Santo, pero también hay ese poder espiritual del bajo mundo. Note eso mientras usted ve el ministerio milagroso de Jesús, porque con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando usted ve un hombre que llamaríamos lunático, que es típico de una persona demente antes del tiempo de los tranquilizantes, cuando los ponemos en un estupor, y es el caso patético de una persona que nosotros llamaríamos enferma mental, pero Jesús gasta tiempo con este hombre. No sabemos lo que hizo o cómo lo hizo, pero hallamos a ese hombre después completamente vestido, con su mente cuerda, sentado a los pies de Jesús. Esto es hermoso, esto es impactante. Jesús tuvo otra gran área de trabajo que completó de una hermosa manera. Las obras que el Padre le encomendó. ¿Cuáles eran? Estaba el ministerio de redención, por supuesto, también estaba el ministerio de la regeneración, pero también note un ministerio de Jesús que se podría llamar el ministerio de revelación. Él dijo, yo soy el camino. Eso podría ser por medio de la muerte en la cruz, su ministerio redentor. Él dijo también, yo soy la vida. Y ese sería su ministerio regenerador, el llamar a las personas a la vida, a vivir la vida como Dios quiso que los seres humanos la vivieran. Pero note, también se encuentra su gran obra de revelación. Se podría llamar su ministerio de enseñanza. Un tercio de los evangelios nos habla de las cosas que Jesús dijo. Los evangelios nos describen a Jesús como Él era y nos dirán todo lo que Él era. Era una palabra de Dios para nosotros, una revelación de Dios. Todo lo que Él hizo, y los evangelios nos describen las cosas que Él hizo, nos dicen que eso es una revelación de Dios para nosotros. Pero también nos dicen que todo lo que Él dijo fue una revelación de Dios para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, pero Él también dijo, yo soy la verdad. Aquí está una de las grandes cosas de la enseñanza de Jesús. Jesús fue un maestro que vivió todo lo que enseñó. Él podía decir, yo soy la verdad, yo les estoy enseñando. Es algo que yo soy. Si ustedes realmente quieren conocer lo que realmente enseño, vengan y síganme. Cuando Él conoció a esos apóstoles en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Él se volvió a ellos y les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Esa es una pregunta profunda. Y ellos no eran teólogos o eruditos, solo eran hombres de negocios, personas pragmáticas. Así que ellos le hicieron la siguiente pregunta práctica también. ¿Dónde vives, Rabí? Él les contestó, vengan y vean. Y dice que fueron y vieron dónde vivía y vivieron con Él. Y cada uno de ellos vivió para Él y murió por Él a causa de lo que vieron cuando decidieron ir y ver. Ahora, ¿qué fue lo que ellos vieron cuando decidieron ir y ver? Bueno, vieron lo que Él era, y Él era la verdad de Dios. Ningún maestro ha vivido la verdad que enseñó como Jesús. Su enseñanza es tan dinámica, tan sagrada y tan poderosa porque Él era Dios, y cuando Él abría su boca y les enseñaba, era Dios mismo hablando. Su enseñanza era también electrificante porque Él vivió todo lo que enseñó. El ministerio de enseñanza de Jesús viene en varios tamaños. El ministerio de enseñanza de Jesús se encuentra en lo que se ha llamado los discursos de Jesús, los grandes discursos de Jesús. Hay grandes discursos de Jesús como el Sermón de la Montaña, y al comenzar a leer Mateo, cuando llegue al capítulo 4, al final del capítulo, está el marco para este gran discurso de Jesús. Este discurso cubre Mateo 5, 6 y 7. No era un sermón en el sentido convencional. Eso fue realmente un retiro que Jesús organizó. Cuando Él organizó el primer retiro cristiano, Él quiso retar a la gente para que fueran parte de su solución y parte de su respuesta a todos los problemas de este mundo. Él estaba ministrando a una gran multitud de personas con todo tipo de problemas. Así que hizo algo estratégico al final del capítulo 4. Subió a un monte, y Marcos 3:13 nos dice que por invitación personal les llamó para unirse a Él en ese monte. Y fue allí donde les dio la enseñanza que les harían parte de su solución, parte de su respuesta a todos esos problemas al pie de aquel monte. Hay otro discurso de Jesús en San Juan, es el más largo. Jesús comenzó su ministerio con un retiro y al parecer finalizó su ministerio con un retiro.
Él comenzó su ministerio con ese primer retiro cristiano en la cima de la montaña, donde dio lo que llamamos el Sermón del Monte, y luego cuando finalizó ese discurso, hizo una invitación muy, muy difícil. Él pidió un gran nivel de compromiso. Solo 12 personas respondieron a ese llamado. No sabemos cuántos asistieron a ese retiro, pero solo 12 respondieron. Él les consignó para que fueran su solución, su respuesta. Pasó 3 años con esos hombres, solo 12 hombres. Constantemente estaba con ellos. Y después de 3 años, cuando todo su ministerio había terminado, fue a ese pequeño aposento alto y se encerró con aquellos 12 hombres, y tuvo otro retiro, y les dio otro discurso. Los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan son ese discurso. Ese fue su último retiro, podríamos decir que el más largo. Ciertamente, mucho de su profunda enseñanza estará en ese primer retiro cristiano y en ese último retiro cristiano en sus mejores discursos. Está también el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 y 25, donde los apóstoles le hicieron preguntas. Él realmente los había entrenado para hacer preguntas. Ellos le hicieron preguntas y él había enseñado en el templo, y ellos señalaron el templo y dijeron, ¿no es esto algo magnífico? Y él dijo, el día vendrá, cuando no habrá piedra sobre piedra, y él estaba hablando del fin del mundo. Y ellos dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? En respuesta a esas preguntas, él enseñó todo Mateo 24 y Mateo 25, llamado el discurso del Monte de los Olivos sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. En nuestra próxima lección vamos a concluir con esta parte específica del ministerio de Jesús, la enseñanza. Mientras usted lee los evangelios, vaya notando la manera en que Jesús utilizó esto para impactar a la gente de su tiempo. Realmente no le podían resistir los escribas y fariseos porque él hablaba palabra de Dios. Y por supuesto, esta palabra de Dios no solo fue para la gente del tiempo de Jesús, sino que también nos afectan a usted y a mí en estos tiempos en que estamos viviendo. Tenemos que despedirnos por ahora, pero confiamos que usted esté planificando unirse a nosotros la próxima vez para otro estudio profundo pero práctico de la palabra de Dios, la Biblia. Estimado oyente, lo alentamos a visitar nuestro sitio en internet, donde podrá descargar la lección de hoy, así como el librito de estudios que podrá ayudarlo en su estudio. Encuéntrenos en www.institutobiblicodelaire.com. Consideramos que es un gran privilegio estudiar las Escrituras juntos y esperamos oír acerca de usted pronto. Hasta la próxima vez, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo guarde por el poder de su Espíritu y le dé gozo y mucha paz.